Because of Stephanie's obedience, Leonore placed her faith in Jesus that day. Por la fidelidad de Stephanie, Leonor entregó su vida a Cristo esa noche. Stephanie could hardly wait till the next day to return and begin discipling Leonore. Stephanie estaba ansiosa, no podía esperar para el otro día regresar a la casa y comenzar a discipular a Leonor. You see, I love good stories. Ves, a mí me encanta contar cuentos o historias. And I could tell many more like this one. Y yo les puedo contar muchas más como estas. Conversations and decisions like this happened many times each day while we were in Peru. Las conversaciones y decisiones como esta ocurrieron todas las noches mientras nosotros estuvimos en el Perú. The last week of May, La última semana de mayo, myself and 5 others from First Baptist Church 5 miembros de la primera iglesia bautista de Woodbridge, de la iglesia anglosajona, y yo were on mission in Huancayo, Peru. estábamos como misioneros en Huancayo, Perú. The other team members that were with me were my daughter, Katie, Las otras personas que estuvieron conmigo fue mi hija Katie, we have Gary Harrell, Harold, Boomy Remu, Lauren Kraft, Dana Hoffman, and no, that's our, just names, algunos nombres. okay. That's okay. We want to thank you so very much Les queremos agradecer for your prayer support and encouragement as we prepared to go. por el apoyo que nos dieron y por las oraciones que nos ofrecieron también. Just as you partnered with us, we also partnered with others in Peru. De la misma manera que ustedes se asociaron o se unieron con nosotros, nosotros también nos asociamos y nos unimos con otros. There were 28 others from North America, Habían 28 más de Norteamérica, 30 translators from Peru, 30 intérpretes peruanos and 119 Peruvian believers from 8 mother churches. y 119 cristianos peruanos de 8 diferentes iglesias. Together, we made more than 1,890 face-to-face gospel presentations. Juntos nosotros pudimos hacer 1,890 cara a cara, de uno a uno, presentaciones del Evangelio. And as a result, 823 people gave their lives to Christ. Y como resultado, 823 personas entregaron su vida a Amen. Cristo. Many of these new believers are now being discipled. Muchos de estos nuevos creyentes están siendo discipulados ahora. And they make up the beginnings of 8 new churches. Y ellos han comenzado lo que es el comienzo de 8 nuevas iglesias. How did all of that happen in only 4 days? ¿Cómo pudo haber esto pasado en solamente 4 días? It's because God is good. Es porque Dios es bueno. He was and is still at work. Él estaba y todavía está trabajando. The process that we followed each day in Peru was simple. El método que usamos en el Perú fue un método y un proceso muy simple. It's as easy as telling stories. Es tan sencillo como hacer un cuento, como contar una historia. Bible stories, your story, and God's story. Las historias bíblicas, tu historia y la historia del Señor. In fact, it was so easy that the people we met were able to learn it in a very short period of time. Fue tan fácil y tan sencillo que las personas con quienes compartimos este método lo pudieron hacer y lo estaban haciendo. And that's what we wanted to happen. Y ese era exactamente el propósito nuestro. We knew that the work must continue even after we returned to the United States. Nosotros sabíamos y queríamos que el trabajo continuara en el Perú aún luego de nosotros regresarnos a Estados Unidos. We went to make disciples who would continue making disciples. Nosotros fuimos a ser discípulos para que continuaran ellos discipulando a otros. Like the people we met in Peru, Como las personas que conocimos en Perú, today you will leave here ready and equipped to help fulfill the Great Commission. de la misma manera que nosotros equipamos a las personas en el Perú, cada uno de nosotros vamos a salir hoy de aquí aprendiendo y sabiendo cómo nosotros evangelizar a otros. You'll be able to tell 3 stories. Vamos a poder salir compartiendo 3 cuentos, 3 historias. Bible stories, your story, and God's story. La historia de la Biblia, tu historia y la historia de Dios.
Now that means we're going to do something a little different today. Eso quiere decir que hoy vamos a hacer algo un poco diferente. We're not going to do all the talking. Nosotros no vamos a estar hablando solos. You'll be talking to one another. Ustedes van a estar hablando unos con el otro. So go ahead and relax. So, relájense Okay. And listen to this first story. y escuchen la primera historia. This is a true story from God's Word. Esta es una historia verdadera de la palabra de Dios. Jesus and his disciples had just crossed the lake to an area called Gerasenes. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago en un área de los Gadarneses. Jesus was climbing out of the boat, and a man who lived among the tombs came out to meet him. Jesús estaba saliendo de su bote y había un hombre que estaba viviendo en las tumbas y él salió a conocer a Jesús. This man was possessed by an evil spirit and could not be restrained. Este hombre estaba poseído por espíritus demoníacos y nadie lo podía aguantar, nadie lo podía amarrar. Whenever he was put in chains, he was able to break them and smash them. Cada vez que alguien le ponía cadenas, él las podía romper. And no one was strong enough to control him. Y no había nadie en ese lugar lo suficientemente fuerte como para poderlo controlar. All day and night, he would wander through the tombs, screaming and cutting himself with stones. Todo el día y toda la noche él se pasaba gritando y cortándose su piel, su mismo cuerpo con las piedras. The man ran and fell on his knees before Jesus. El hombre corrió y se arrodilló delante de Jesús. Jesus said, "Come out of this man, you evil spirit." Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu demoníaco. The man screamed at Jesus, "Why are you bothering me, Jesus, the Son of God? El hombre le dice, ¿por qué me molestas, hijo de Dios? Swear to God you will not torture me." Juro por Dios que no me vas a torturar. And Jesus asked, "What is your name?" Y Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? The spirit answered, El espíritu le respondió, "Legion, because there are many of us inside this man." Legión, porque hay muchos que viven dentro de mí. The spirits begged Jesus not to send them far off, but into a herd of pigs on the nearby hillside. El espíritu le rogó que no lo mandara muy lejos, sino que lo mandara a un hato de cerdos que había muy cerca. So Jesus gave them permission to enter those pigs, about 2,000 of them. Habían alrededor de 2,000 cerdos y Jesús le dio permiso a que entraran en los cerdos. When the spirits did, the pigs ran down the steep hillside and plunged into the lake and drowned. Cuando el espíritu entró en los cerdos corrieron y se cayeron por un barranco. The herdsmen ran all over the region spreading the news. Todo el mundo corrió porque la noticia se había corrido, se había sabido. And everyone rushed back to see Jesus. Y todo el mundo quería venir a ver a Jesús. The man was now sitting calmly, and he was fully clothed. El hombre estaba sentado calmado y estaba completamente vestido. The crowd pleaded with Jesus to go away. La persona, la gente, la multitud le decían a Jesús, vete. So he went back to his boat. So Jesús regresó a su bote. The man begged to go with Jesus, El hombre le dijo, déjame ir contigo. but Jesus said, "No, go home. Jesús le dijo, no, ve a casa, regresa a casa. Tell your family the wonderful things the Lord has done for you today. Cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho en tu vida hoy. Tell how merciful he has been to you." Dile cuán misericordioso ha sido contigo. So the man went into all 10 cities So el hombre fue a todas las ciudades to tell what Jesus had done for him, a contar lo que Jesús había hecho con él. and all the people were amazed. Y todas las personas estaban asombradas. That was the true story from God's Word. Esta es una historia verdadera de la palabra de Dios. Now I want you to look around you for just a moment. Yo quisiera que ustedes miraran a la persona que está a su lado. Gather with one or two other people Únase con una o dos personas de las que están a su lado. and I want you to answer these two questions for me to one another. Y yo quiero que ustedes contesten estas preguntas con la persona que está a su lado, que respondan una de estas dos preguntas que les voy a hacer. The first question is, what did you learn about Jesus in this story? La primera pregunta es,
¿Qué aprendieron ustedes acerca de Jesús en esta historia? Okay. I want to hear you talking about that. What Queremos did you learn escucharlos from hablando. Jesus? Okay, here's your second question to answer to one another. Esta es la segunda pregunta para que ustedes se respondan unos al otro. What did you learn about the people in this story? ¿Qué aprendieron acerca de las personas en esta historia? Okay, talk about that, please. Hablen, compartan lo que aprendieron. Okay, very good. Ok, está muy bien. Okay. Please turn in your Bibles to the Gospel of Mark, chapter 5. Ahora abran sus Biblias en el libro de Marcos, el versículo 5, del Ver- 1 al 20. Verses 1 through 20. Versículos del 1 al 20. Marcos 5, del 1 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios, el capítulo 5 de Marcos, del 1 al 20. Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salió él del barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros y ni aun con cadenas le podía alguien atar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de un monte una gran manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos. Y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2,000, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y estuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, como había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo:
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Palabra de Dios. Gracias, Jorge. Okay. I want to ask you some more questions that you'll respond to one another. Les voy a continuar haciendo unas pocas de preguntas para que ustedes sigan contestándose. In this story, is there an example to follow or a command to obey? En esta historia, ustedes vieron un ejemplo a seguir. If so, what? Si lo vieron, ¿cuál fue? ¿Qué ejemplo vieron para seguir? Okay, here's another question for you. Aquí hay otra pregunta para ustedes. How will you follow the example or obey the command in this story? ¿Cuál es el mandato para seguir? ¿Cómo obedecieran ustedes los mandatos o los ejemplos? With whom will you share this story this week? ¿Con quién usted va a compartir su historia esta semana? Tell the person beside you, someone you'll tell this story to this week. Dígale a la persona que está a su lado a quién usted le va a compartir su historia, su testimonio. I want you to mean it and be sincere. Yo quiero que sean sinceros y quiero que lo digan con sinceridad y de verdad. ¿Con quién van a compartir el testimonio ustedes? Now I can see you're getting a little nervous. Ahora se están poniendo un poco nerviosos. That's okay. ¿Está bien? Okay. I want you to practice before you tell this person. Quiero que practiquen antes de contarle su testimonio a la persona a la que ustedes están pensando. It's very easy to do. Es muy sencillo hacerlo. So now I want you to turn to the person beside you and tell this story to them in your own words. Ahora yo quiero que usted se voltee a la persona que está a su lado y le cuente su testimonio a esa persona. So do that right now. You've heard the story twice, you've thought about it, you should be able to tell it in your own words. Ya ustedes escucharon la historia 2 veces. Ahora yo quiero que ustedes en sus propias palabras digan la historia que escucharon. Su historia.
I'm going to ask you to pause for just a moment. Les voy a pedir que paren un momento. Raise your hand if you told the story just then in your own words. Alcen sus manos si ustedes contaron la historia en sus propias palabras. That's not nearly enough people. No hay suficientes manos Okay. alzadas. So if you did not raise your hand, I want you to now take the next couple minutes and tell the story to the person beside Así you. que si no alzaron su mano, yo quiero que por favor ahora usted le cuente la historia en sus propias palabras a la persona que está a su lado. Very good job. I'm seeing a lot of conversations taking place. I'm trusting that you're telling the story. Muy buen trabajo. Los vi a ustedes conversando, así que yo estoy confiando en que han hecho todos un buen trabajo. You see, it's not difficult at all to retell a story in our own words. No es nada de complicado volver a hacer un cuento, volver a decir la historia en sus propias palabras. So when you tell your story to someone this week, Así que cuando ustedes le cuenten la historia a alguien, un cuento a alguien, tell the story in your own words. digan la historia en sus propias palabras, Ask them what they learned. pregúntenle en qué aprendió, Then read it from the Bible together. léanla de la Biblia juntos And then ask them if there's a command that they can follow or an example to y háganle follow. la pregunta, ¿hay un mandamiento, hay un mandato que ustedes deben de seguir? And then encourage them to tell that story as well. Y anímelo, exhórtalo a que ellos también le vuelvan a decir, a contar la historia a ustedes también. This is the same process that we used in Peru Este es el mismo método que nosotros usamos en Perú to help disciple people para ayudar a discipular a las personas. and to help them feel comfortable and build their confidence in telling other people about Así Jesus. ellos se sintieron cómodos y tenían la confidencia, la seguridad de poder seguir contando a otros, hablándoles a otros de Jesús. All right, again, very good. Thank you. Muy bien, But your work is not finished. pero el trabajo no ha acabado aquí. So hold on. Here we go. So, esperen, seguimos. I like this. Yeah. Yeah. See, okay. Has it ever occurred to you that you and I are very similar to this demon-possessed man we just read about? ¿Alguna vez ustedes han pensado cuán símiles, cómo nos parecemos nosotros, cada uno de nosotros, a este hombre endemoniado de la Biblia? Jesus had changed his life. Jesus healed him. El Señor Jesús cambió su vida, el Señor Jesús lo sanó. Jesus has changed our lives as well. El Señor Jesús también ha cambiado nuestras vidas. And you and I need to tell others about it. Y nosotros necesitamos decirles a otros lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. That's the example we are to follow. Ese es el ejemplo a seguir. That's your story and my story. Esa es su historia y esa es mi historia. Every person we met in Huancayo, Peru, Cada persona que nosotros conocimos en Huancayo, Perú, would hear someone's story or testimony. escuchó la historia o el testimonio de alguien, de uno de nosotros. I'll give you my less than 2 minutes story. Yo les voy a decir mi historia en menos de 2 minutos. When I was young and growing up in Kentucky, Cuando yo era joven y estaba creciendo, me estaba levantando en Kentucky, creciendo en Kentucky, I did not have a sense of purpose or direction for my life. yo no tenía un sentido de dirección o un sentido de propósito en mi vida. I did not know if I'd go to heaven when I die. Yo no sabía con seguridad si el día que yo muriera yo me iba a ir al cielo.
And then two of my teachers showed me what the Bible said. Y dos de mis maestras me mostraron lo que la Biblia decía. I discovered that God loves me and has a purpose for me. Me dijeron que Dios me amaba y que tenía un propósito para mi vida. And I was excited about that. Y yo estaba muy contento, muy emocionado acerca de eso. But I also found that the Bible says I'm a sinner. Pero también me di cuenta o aprendí que que era también un pecador. And because of my sin, I cannot be with God forever. Y por mis pecados yo no podía estar con Dios cuando muriera. In fact, I deserve to die. De hecho, yo merecía morir. So I asked my teachers, what do I do? So yo le pregunté a mis maestras, ¿qué debo hacer? And they said, there's nothing you can do, Eric. Y me dijeron, no hay nada de lo que tú puedas hacer. But because God loves you, He's already done something for you. Pero por el amor que Dios te tiene, ya Él lo hizo por ti. He sent Jesus, His Son, to give His life for you. Él mandó a su Hijo a dar su vida por ti. And the Bible also says, Y la Biblia también nos dice if you confess with your mouth Jesus is Lord, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor and believe in your heart that God raised Him from the dead, y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, then you will be saved. amén, entonces vas a ser salvo. I said, that's what I want. Yo le dije, eso mismo es lo que quiero. So I asked Jesus to be my Savior So ahí mismo le dije al Señor que fuese mi Salvador and to forgive me of my sins. y que me perdonara de mis pecados. See, now I know what my purpose is and I have direction. Ahora ya yo sabía cuál era mi propósito y ahora sí yo tenía una dirección. It's to be in a relationship with Jesus Christ every day and forever. Es tener una relación con el Señor Jesucristo todos los días para el resto de mi vida. Now when I die, I know for certain I will go to heaven. Amén. Ahora en el momento en que la muerte se me presente, yo sé que voy a estar con el Señor por el resto de mi vida, por el resto de los días. Do you have that same assurance? Ustedes tienen esa certeza de saber dónde van a ir. Do you know that you'll go to heaven when you die? ¿Saben ustedes si el día de la muerte irán al cielo? So there, you see, you just heard my short testimony. So ahí escucharon mi testimonio. Our testimonies illustrate that Jesus is real and He's made a difference in our lives. Nuestros testimonios tienen que hablar de lo que es real, de lo real que es Jesús y que Él ha hecho una diferencia en nuestras vidas. And it also creates the opportunity for us to tell others about Jesus. Y también nos da la oportunidad, nos abre las ventanas para contarles a otros acerca de Jesús. So your story, your testimony has three parts. So, su historia, su testimonio consiste de tres partes. The first part is my life before Jesus. La primera parte es mi vida antes de Jesús. The second part is how I came to trust Jesus as my Savior. La segunda parte es cómo yo llegué a aceptar al Señor como mi Salvador. And thirdly is what my life is like now, how Jesus has made a difference. Y la tercera es cómo es mi vida ahora diferente desde que yo acepté al Señor. You won't be able to say these in just very short sentences, Ustedes van a poder decir estas oraciones, estas cortas oraciones in a short period of time. con rapidez, no pasando mucho tiempo. Just as I share my story, you can share your story as De la well. misma manera que yo compartí mi testimonio, ustedes también van a poder compartir su testimonio. And the last thing you do in your testimony is to conclude it with a transition question. Y lo que ustedes van a hacer cuando acaben su testimonio, de compartir su testimonio, es hacer unas preguntas de transición. And that transition question will help lead into a presentation of the gospel. Y en esas preguntas de transición lo va a llevar a ustedes a llevarlos a la historia, lo va a llevar a la historia de Dios. Now, what I want you to do now Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora, is turn the person beside you que hablen con la persona que está a su lado and tell them your story, your very short story, y les den su testimonio de una manera corta, using these 3 points, usando estos 3 puntos, or as you see them listed on the outline in your bulletin. según ustedes los tienen en sus boletines también. Mi vida antes de Cristo, cómo llegué a los pies de Cristo y qué transformación ha hecho Cristo en mi vida. Remember, I'm watching, Acuérdense que los estamos velando. so go. So, ahora.
Okay, that's fine. I know you're probably not finished, Yo sé que quizás ustedes no han acabado, but now I want you to switch and the other person begin telling your story. pero ahora denle oportunidad a la otra persona de contar su testimonio a ustedes. I'm going to call time for now. ¿Ok? Ahora vamos a parar. This takes a little bit more practice. Esto toma un poquito de práctica. So even though school has not started back yet, Aunque la escuela todavía no ha comenzado, I'm going to give a homework assignment. les voy a dar una tarea. I want you to go home today Yo quiero que ustedes cuando regresen a su casa hoy, and briefly write out your Y- answer to these three points. ustedes puedan contestar las respuestas de estos 3 puntos que nosotros hablamos. And then practice on one of your family members or friends. Y entonces ustedes cojan uno de sus amigos o un miembro de su familia y practiquen. It's your story, so you will not get anything wrong. So, acuérdense que es su historia, su testimonio, so no van a cometer errores. And many people, lives have been changed by others telling their stories. Y la vida de muchos han sido transformada porque alguien se ha tomado el tiempo de compartir su testimonio con ellos. The day a person in Peru would trust Jesus as Savior, El día que una persona en Perú aceptó al Señor como su Salvador, we teach them how to tell a Bible story. nosotros les enseñamos cómo contar una historia bíblica. And even though they've been a believer less than a day, Aunque ellos han sido convertidos, han aceptado al Señor menos de un día, they would learn and begin to tell their story to people they knew. ellos aprendieron y comenzaron a decir las historias de la Biblia. You'll want to refine this and continue working on it and make it as brief as possible. Ustedes van a continuar en sus hogares refinándolas y practicándolas hasta que ustedes lleguen a poderlo decir con fluidez. And God will use it to be a blessing in your life and the lives of others around you. Y Dios los va a usar a ustedes como instrumentos para bendecir a otros. So we've talked about Bible stories and our story. So hablen acerca de las historias de la Biblia, de su testimonio. And of course, the most important story to tell is God's story. Y el más importante testimonio es el testimonio de Dios. There are many ways to tell it. Hay muchas maneras de nosotros compartir el testimonio. In Peru, we use the EvangeCube. En el Perú nosotros usamos el cubo evangelístico. And people were always interested to see it. Y la gente siempre tenía la curiosidad de verlo, de ver el cubo. So they were always ready to hear us tell the story. So using ellos the siempre cube. se acercaban a ver el cubo evangelístico y aprender a usarlo. Now, for the sake of time, I'm not going to demonstrate this in English. Por el tiempo, como el tiempo apremia, no voy a hacer esta demostración en inglés, But we're going to watch it being demonstrated in Spanish. pero vamos a verla en un video como la ilustra en español. And you have your version of the EvangeCube. Y ustedes tienen las tarjetitas evangelísticas. It's called an EvangeCard or an e-card. Se llama una tarjeta evangelística. And as we watch the video, I want you to follow along using the card. Y según nosotros estemos viendo el video, yo quiero que ustedes lo sigan usando su tarjeta evangelística. And listen carefully to as if it's a story. Y escuchen como si fuera un cuento, como la historia, para que escuchen. Because you know what's next, don't you?
porque ustedes saben lo que les viene después. I'm going to ask you to share this with the person sitting beside Yo les voy a you. pedir que compartan esto con la persona que está sentada a su lado. If you're confused about how to use this, follow the little red arrows. Si están confundidos cómo usarlo, sigan las flechitas rojas. Gracias. All right, we're ready for the video, please. El video, por favor. La palabra de Dios dice que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad ni pecado en él, que Él es un Dios perfecto. Y la figura en rojo representa a la humanidad y al pecado que nos rodea día con día. Aunque como nosotros somos pecadores y Dios es santo, nosotros estamos separados de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Pero aunque nosotros estemos separados, Dios te sigue amando. Dios muestra su amor a través de Cristo Jesús, quien murió en el madero por cada uno de nuestros pecados. Sus manos fueron clavadas y sus pies también. Su frente fue coronada con una corona de espinas que se le incrustó en el cráneo. Y la palabra de Dios dice que a través de su sacrificio es que nosotros tenemos perdón de todos nuestros pecados. Él murió por ti y por mí. La palabra de Dios dice que Él murió en el madero y Él había prometido que iba a resucitar de entre los muertos. Y así fue, Jesús resucitó de entre los muertos para darnos salvación y que nosotros tengamos una vida eterna. La palabra de Dios nos muestra que Él es el único camino verdadero hacia Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que solamente a través de la cruz de Cristo Jesús, del sacrificio de Cristo Jesús, es que nosotros podemos tener una amistad verdadera con Dios. Dios está dándote la mano el día de hoy y pidiéndote que aceptes el sacrificio, porque todo aquel que peque irá al fuego del infierno y no a la presencia de Dios. Pero si tú recibes el día de hoy a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, irás un día a ese cielo tan prometido y no al infierno como dice la palabra. ¿Te gustaría recibir a Cristo Jesús en tu corazón el día de hoy? La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces tú verdaderamente serás salvo. Y si aquel que te ha libertado es Cristo Jesús, verdaderamente serás libre. Acepta el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús y ora al Padre diciéndole, Señor Jesús, te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido que vengas con tu sangre de redentora y vengas y me limpies de toda mi maldad. Te acepto en mi corazón. Te pido el día de hoy que me hagas una persona nueva, que me inscribas en el libro de la vida y que me des vida eterna juntamente con aquellos que han recibido este mensaje. Hazme tu hijo el día de hoy. Quiero ser tu hijo y me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me enamores cada día de ti, Señor Jesucristo. El día de hoy me entrego a ti y me rindo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que si tú has hecho esta oración pidiéndole al Señor de todo tu corazón perdón por tu causa de tu pecado y aceptaste el sacrificio de Cristo Jesús y reconociste de que Él no solamente se sacrificó, sino murió y resucitó de entre los muertos, y ahora por medio de Él tenemos un camino hacia el Padre, y lo recibes en tu corazón y recibes al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, entonces irás a un lugar de eternidad. Que si Cristo está en tu corazón, lee la palabra, ora, ten amigos que tengan la misma fe y coméntale de este mensaje a alguien que esté en el mundo. Dios te bendiga. We would also teach new believers as well as long-time believers Nosotros
también les enseñamos a los nuevos creyentes de la misma manera que le enseñamos a las personas que llevan muchos años en el Evangelio, how to tell God's story using the Evangel card. cómo compartir la historia de Jesús, de Dios, usando las tarjetas evangelísticas. And we would ask them to practice on us. Y les pedimos que practiquen con nosotros, But you way outnumber me. pero ustedes son muchos más que yo. So I want you to practice on one another right now. So, yo creo que ustedes practiquen con uno con el otro, con la persona que está sentada a la par de ustedes. So share this card with the person beside you. Así que compartan la tarjeta evangelística con la persona que está a su lado. Okay, take turns. Someone else now share the card. Ahora la persona que no compartió, ahora comparte. Do you remember Stephanie from my story earlier on? ¿Se acuerdan de la historia que hablamos primero? She wasn't sure she could share the Evangel Cube with someone else. ¿Se acuerdan de Stephanie, la muchacha que hablamos primero, que ella no estaba segura que ella podía compartir el Evangelio usando el cubo evangelístico? And you probably feel much like she did, Y quizás ustedes se sienten de la misma manera que Stephanie se sintió, but she gave it a try, pero ella trató. and someone's life was changed forever. Y la vida de una persona fue transformada a raíz de eso. You can do it too. Ustedes también lo pueden hacer. Well, today you've learned how to share 3 stories. Nosotros aprendimos hoy cómo compartir 3 historias. Any type of Bible story, Las historias bíblicas, your story or testimony, nuestros propios testimonios and God's story. y la historia de Dios. You've been equipped in a way similar to those people that we've talked to in Peru. Ustedes han sido equipados de la misma manera, una manera muy similar a la que nosotros equipamos a las personas en el Perú.
You really know all that you need to know in order to make disciples. Ustedes ya saben todo lo que necesitan saber para poder hacer discípulos. You're ready to begin telling your stories in your homes, your workplaces, and your neighborhoods. Ya estamos listos para contar nuestras historias en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros vecindarios. Don't go home and put this on a shelf. No ahora vayan a la casa y pongan esto en un tablero o una mesa. Don't tuck it away in your Bible to never use it. No la pongan dentro de su Biblia y la usen como un marcador, Because now that you've been taught, there's an expectation God has of you. porque ahora una expectativa que ustedes van a hacer con esto. Yeah. The Gospel of John, chapter 20, verse 21, El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21, Jesus says, Jesús dice, He says, peace to you. Okay. As the Father has sent me, I also send you. Juan 20, versículo 21, lee así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. It may sound like I'm sending you to share your 3 stories. It may sound like I'm sending you to share your 3 stories. Está sonando como que soy yo el que los estoy mandando a ustedes a compartir las historias, But it's not me sending you. pero no soy yo el que les está mandando. It's Jesus. Es el mismo Jesús quien nos está ordenando hacerlo. He said, I am sending you. Él dice, yo los envío. You say, Eric, I'm not ready to leave the United States. I'm not ready to leave the United States. Yo no estoy listo para dejar los Estados Unidos. Okay? But he's sending you to your family, Él los está mandando a sus familiares, your friends, sus amigos, your neighbors, sus vecinos and your coworkers. y sus compañeros de trabajo. Has it ever occurred to you to ask this question? ¿Alguna vez ustedes han pensado en esta pregunta? Why did God bring me to Woodbridge, Virginia? ¿Por qué me mandó Dios aquí a Woodbridge, Virginia? It's because he wants you here Es porque Él lo quiere usted aquí, to tell your story para que digamos nuestros testimonios and his story y su historia, with those who do not know it. que lo compartamos con aquellos que aún no lo conocen. Jesus has called and commanded us, Jesús nos ha llamado y nos ha dado el mandato, and it's easy to obey. y es fácil obedecerlo. Use the simple process that I've described for you today Usen el método sencillo que nosotros hoy aprendimos and rely on the power of the Holy Spirit y dependan del poder del Espíritu Santo. and Jesus' presence with you, Y la presencia del Señor Jesús está con nosotros, because he has promised both of those things. porque su promesa es que va a estar con nosotros. Pray with me if you will, please. Por favor, oren conmigo. Heavenly Father, thank you so very much Amantísimo Dios, Padre Celestial, muchas gracias for your word, the Bible. por tu palabra. It has so many stories in it that we can retell. Tiene tantas historias que nosotros debemos de contarlas. And Father, we thank you for the greatest story Y yo te quiero dar gracias por la historia mayor, of how you gave Jesus, your son, to us. la razón por la que tú diste a tu único hijo. It's because of him that we have a story. Es por él que nosotros tenemos un testimonio. Give us the boldness Danos el coraje to tell these stories para poder testificar a otros de lo que tú hiciste and to make disciples y hacer discípulos, who will make disciples. hacer discípulos que harán discípulos. It's in Jesus' name we pray. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén. Now you may be saying right now, Y quizás ustedes están diciéndose ahora mismo, Pastor, I don't have a story. pastor, yo no tengo ningún testimonio. I'm not even sure I know Jesus. Yo no sé si yo amo a Jesús. Okay. Well, today you've heard his story, Pues hoy tuvieron la oportunidad de escuchar su historia and you know what he has done for you. y ustedes saben lo que él ha hecho. All you have to do is say, yes, Jesus, Lo único que tienen que hacer es decir, sí, Jesús, forgive me. perdóname, I believe in you. yo creo en ti. Please be my Savior. Por favor, sé mi Señor. And then you will have a story. Y entonces en ese momento usted también va a tener un testimonio, una historia que contar. If you've never done that, you can do that today. Si nunca han hecho eso, si nunca han aceptado al Señor, hoy es su día. And so I invite you
to turn to one person beside you, Así que yo les pido que, one of the church leaders or deacons, que vaya la persona que está a su lado, uno de los líderes de la iglesia, uno de los diáconos, or feel free to come speak to me as well. o tenga la confianza de venir y hablar conmigo. We want to and we're ready to help you. Nosotros queremos y estamos más que preparados para ayudarles. And for the rest of us who have that story, Y para los que tenemos una historia, if I come back in a few weeks si yo regreso en unas pocas semanas and ask you who you told your story to, y les pregunto con quién ustedes compartieron su testimonio, I want to hear yo quiero escuchar how God used you de qué manera Dios los usó to change someone else's life. para cambiar la vida, transformar la vida de otra persona. Again, I thank you Una vez más les agradezco and I appreciate your participation. y les agradezco la participación de ustedes. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, Pastor Eric. Thank you very much, Pastor, for your time and for share this very important for the congregation and for everyone. But me gustaría agregar también a aquellas personas que, como mencionó el pastor, que no conocen o que no tienen una historia que contar. Y hoy quiere ser el día que va a empezar a poder contar esa historia. No tengan, tomen el tiempo de vernos. Acá estoy yo como diácono de la iglesia, está Jorge y hay otros hermanos también, el hermano Roberto, o cualquier persona que sepa, su maestro de escuela dominical. Acérquense y no dejen de pasar este día, porque el día de salvación para cada uno es hoy. Hoy es el día, no lo dejen pasar. Así que, thank you again, Pastor Eric. Ahorita no se olviden de que tenemos la escuela dominical. Después de aquí, no se retiren, no cometan el error. Todos saben que el pastor está de vacaciones esta semana, así que por eso es que el pastor Eric nos ha visitado el día de hoy, pero esperamos tenerlo con nosotros la próxima semana. Así que pongámonos de pie y vamos a despedirnos como lo hacemos regularmente con la bendición pastoral. Y Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Ayer sentí temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve